¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Bueno, acá en un costadito porque me da el sol. Estaba pensando para continuar con el video que tenía que ver un poco con la jubilación y demás y todo esto nuevo. Voy a contar anécdotas reales y reportajes que vi en estos últimos tiempos que está relacionado a esto y que, bueno, dentro de estos contextos, por ejemplo, uno es, hace poquito veía Neura Media de Fantino y Tronco hablaba un poco de que él no podía acceder a un crédito y demás, por qué uno sí y otro no. Fantino le decía que bueno, que el sistema era así, que estaba armado por sí, el gobierno, el Estado, para las personas que laburan en blanco, con recibo de sueldo y demás, ¿no? Y bueno, también vi un reportaje de Fantino, Neuramedia, a Mayra Medina, ¿sí? Entre otras cosas, yo charlé con vendedores ambulantes en la calle y de hecho yo también es algo que practico a menudo y bueno, puedo hablar un poquito con fundamento desde acá, ¿no? ¿No? Y desde esta sensación que a veces, ¿viste cuando vos ves una película o algo del pasado y decís, wow, cómo, qué retro que es? O ves cosas que vos hacías o que hacían, ¿sí? O leyes, o cómo en cierta forma nos manejábamos, decís, wow, te pasa, ¿viste? Que ves, a todos nos pasa que en algún punto, ya sea una película, ya sea ves un reportaje viejo, ya sea lo que sea, vos decís, wow, qué retro, cómo pensábamos, bueno. A mí a veces me pasa hoy en día eso, con cosas que vivo y digo, ¿cómo puede ser que no los cambiemos? ¿Sí? Y pasa lo mismo continuado, cuando alguien propone algo disruptivo, algo nuevo, o critica algo, pero estás criticando, pero no sea negativo, o se le ríen. De hecho, le pasó a Tronco, cuando Tronco estaba planteando algo muy interesante. Y ojo, esto vuelvo a repetir, no es una crítica para los gobiernos actuales, sino es una crítica para el sistema o la forma o cómo nos venimos manejando y es resto, gente, o sea, no funciona. Y acá voy a contar por qué no funciona. Bueno, fuera de la anécdota de Tronco que contaba que él hablaba de por qué, bueno, esto, que está bueno lo que hablaban, pero bueno, al final se le terminaron riendo y él no pudo terminar la idea. También vi un reportaje de Mayra Medina, creo que es una política, que, bueno, muy interesante el reportaje en sí, donde ella hablaba de cómo era la clase media, clase alta y la clase baja, ¿no? Que hoy más que... Esto en realidad está determinado por una cuestión de ingresos de cómo vive cada uno, ¿no? O sea, que es una clase baja, gente pobre económicamente, clase media, ¿sí? Que tiene más ingresos, que vive un poco mejor, ¿sí? Bueno, clase alta, que tienen plata o son ricos. Hoy en día, eso más que nada para mí ya es una cuestión más social visualmente que 100% con los ingresos. Porque a veces hay gente que vive en un lugar, si se puede llamar pobre, desde esta parte que estoy hablando económicamente, pero genera más ingresos que una persona de clase media, ¿no? Pero, bueno, acá voy a darlo de ejemplo. Mayra contaba cómo vivían en cierta forma, la gente que labura de mantero o en un lugar como La Salada y demás, que no facturan, obviamente, que es todo en negro, cómo la vivían y cuántos ingresos podían generar. Más o menos hablaba de 500, 600, eso es lo que yo me imagino, 700, un poco más, un poco menos, pero que yendo a trabajar en blanco, ¿sí? Tal vez una persona con mentalidad de clase media que va a trabajar, no sé, en un shopping de Palermo, en una casa de ropa de primera marca, el sueldo hoy, año 2023, con toda la furia, 250 lucas, no sé cuánto es el sueldo que propone el Estado, que está bien que sea en blanco. Propone el Estado para que trabaje en blanco, pero el Estado también le cobra unos impuestos altísimos, similar a lo que estás cobrando, para ellos poder tener ese ingreso no de impuestos, que bueno, eso es otro tema, pero que en definitiva terminás cobrando 250 lucas. O sea, no hay forma de que hoy con 250 mil pesos puedas vivir, ¿no? Alquilar y bueno. Pero una persona de ese ámbito nunca se iría a poner una manta o vivir de mantero o ir a la salada. Es muy difícil porque una cuestión ya visual, que eso es otra historia, otro tema que nos pasa a todos, que es una pelotudez humana que tenemos, la vergüenza, el que dirán, el posicionarte, el preferir trabajar tal vez en un lugar así, 30 días al mes,
8 horas todos los días, pero vas a andar bien vestidita, qué sé yo, bien vestidito, ¿sí? A salir a vender chocolates en una esquina, en un semáforo, porque no, ¿cómo voy a vender chocolate? Pero el chocolatero que vende en una esquina en el semáforo gana el doble o el triple o el cuádruple. En definitiva, ¿para qué trabajamos? ¿No? Todos trabajamos en cierta forma, más allá de que hablemos de qué es salud, de qué es lo que no, lo que sea, sacando la realidad, es que trabajamos por guita, ¿sí? El verso ese que nos encanta laburar y demás, es otra historia, pero mayormente lo hacemos por guita. Está bien, obviamente, uno busca el mango para vivir, para generar su ingreso y desde ahí, bueno, poder vivir mejor, ¿no? En este mundo que todavía el sistema sigue siendo la plata. Bueno, nada, era muy interesante lo que planteaba Mayra y le contaba a Fantino. Fantino más o menos como que lo entendía y a la vez no, y compartía, bueno, ciertas cosas, pero era un poco más de eso. También se tocó el tema de los estudios, de que la gente ya no necesitaba estudiar para, decía Mayra, para generar ingresos, algo que Fantino no entendió, como que no, bueno, es real. Hoy realmente es lo que digo, yo tengo un video también más atrás que hablo que para mí en esto nuevo que viene, estudiar va a tener que ver realmente como para mí tiene que ser, o sea, estudiar para uno, para enriquecerte vos como persona, para saber más, pero no siempre tiene que estar relacionado a, o no va a estar relacionado a la capacidad de generar ingresos. Mucha gente termina los estudios o lo que sea y después no sabe cómo generar ingresos y termina viviendo en la pobreza porque no le encuentra la vuelta, ¿sí? Y tal vez una persona que no estudió nunca, nada, se hace millonario. O sea, son dos cosas distintas. Esto no te digo con esto que no tenés que estudiar porque es otra cosa, pero no va siempre relacionado. Obviamente que también va relacionado en un montón de cosas, en un montón de carreras y también, obvio, aclaro, que si vos tenés más información, ¿sí? O sea, estudiás un poco más, es probable que tengas más herramientas para poder desarrollarte en la vida, pero si no aprendés a vender, si no tenés actitud positiva, si tal vez no tenés una cuestión financiera, o sea, un equilibrio, no sé cómo llamarlo, te pueden pasar cosas totalmente lo contrario a eso, ¿no? Bueno, era muy interesante lo que planteaba Mayra. Y desde ahí yo, por ejemplo, hace unos días hay un muchacho que vende chocolate en una esquina, en un semáforo, me paré a charlar con él, digo, che, ¿cuántas horas vendés? No, estoy 3, 4 horas acá vendiendo chocolate. ¿Y cuánto le metés? Y hago una comisión de 25 lucas más o menos por día. ¿Sí? Por día, que son 4 horas, que estará él parado en una esquina. Imagínate si le mete 8. ¿Sí? Parado, ofreciendo, y acá tiene que ver, el tipo es un vendedor ambulante en una esquina. ¿Sí? Saca la cuenta, 25 por 10 son 250 lucas, ponele que se labura 20 días, se mete 500 lucas trabajando 3 o 4 horitas. Y esto, gente, yo también lo vivo y lo he vivido, porque también fui vendedor ambulante, también en cierta forma por ahí me caso la mochila a vender helado en verano, entonces sé que es así, ¿sí? Sé que es así. Es una cuestión, no cualquiera lo hace, por esto que te digo, porque es cómo vas a vender helado, qué vergüenza, o cómo vas a vender chocolate en la esquina, o lo que sea, ¿sí? Pero en definitiva es así, es una boludez humana, como decía anteriormente, que tenemos, no sé de dónde habrá venido, pero la tenemos. Todo esto tiene que ver con lo que yo hablaba de la jubilación, ¿sí? De este sistema retro, porque ¿quién piensa en que esperar a jubilarte es un buen plan? ¿Sí? Cómo el Estado te vende y te seguía vendiendo con publicidad de trabaja en blanco, el futuro, la jubilación, cuando todos sabemos que las jubilaciones son imposibles. Nadie puede vivir de una jubilación. Es imposible, es un plan de retiro malísimo, que te lo venden como algo buenísimo. ¿Se entiende? Trabajás en blanco para tener una jubilación a futuro que no te sirve. Te dan una obra social porque tenemos una obra social estatal que no te sirve. Siempre tenés que salir a contratar una prepaga que sale fortuna, si es que podés pagarla, para poder estar protegido, que bueno, eso es otra historia, ¿sí? Es otro tema aparte, pero tiene que ver, ¿sí? El sistema no funciona. No hay forma, no funciona. No es ese sistema, hay que cambiarlo. Ayer el sistema de jubilación, el sistema de hacerle creer a la gente que, porque mucha gente cree, mucha gente genera de alguna forma una guerra con el emprendedor o el empresario que lo contrata. Muchos empresarios, emprendedores no pueden contratar o no pueden poner en blanco a una persona por esto,
por lo que tiene que ver con el gobierno, por lo que tiene que ver con el Estado, con lo que tiene que ver esta forma retro, ¿sí? Retro del siglo de los romanos, no sé, del año 100, de la época de los egipcios, no sé, llevarlo al pasado, ya es pasado. Es muy gracioso, pero es así, yo no sé, me río porque de alguna forma cuando alguien propone algo, como me pasaba el otro día cuando lo veía Tronco y lo sentía el chabón que estaba ahí medio desesperado y se le empezaron a reír, dije, el flaco está planteando algo que realmente es para debatirlo y para llevarlo en serio a cabo. No es, no, pero el Estado propone que solamente, no, todo lo que tiene que ver con la parte esa, esto y un montón de cosas, pero esto es retro, gente, no va más, ¿sí? Hoy estamos en un mundo distinto, totalmente distinto, donde el tema del vendedor ambulante siempre existió. O sea, este ejemplo que te di fue siempre así. No es de ahora, no es porque ahora estamos en un mundo donde, bueno, la gente está empezando a emprender, donde hay otra cabeza, donde nadie piensa en jubilarse, porque más allá de que alguien se puso a pensarlo, también es una cuestión de que también nadie dice, che, voy a laburar toda mi vida acá. Digamos, hoy las cabezas nuevas están más pensando en otras cosas, son más libres, en viajar, en cosas que antes no pensábamos, no sé. Se estiró, digamos, un montón de cuestiones, que hay cosas que son muy positivas, otras no tanto, pero mayormente yo creo que siempre son más positivas que negativas todos los cambios que están viniendo en estos tiempos por la tecnología, por lo que siempre hablo. Pero bueno, este video mayormente era puntualmente para eso, para hablar de ese sistema de jubilación, de ese sistema de blanqueo, de ese sistema de atrapar a la gente, de ese sistema de que a veces el empleado también se pelea con el empresario, con el emprendedor, porque también no me tenés que poner en blanco, pero ¿cómo puede ser? Estás evadiendo esto. Y vuelvo a repetir, el trabajo del Estado, siempre digo, son tres nada más. Hay muchas, pero pongamos tres como base, ¿sí? Seguridad, ¿sí? Que las cosas funcionen, o sea, la seguridad, que la educación funcione, que la infraestructura funcione, ¿sí? No es mucho más que eso, inflación, ¿sí? ¿Sí? No cumples tampoco con eso. Entonces no podés exigir al pueblo, como dicen el pueblo somos todos, el pueblo, o sea, las personas somos todos, vuelvo a repetir, ya lo dije anteriormente, no es el pueblo solamente el obrero, o sea, el pueblo es el empresario, el maestro, el periodista, el obrero, todos son el pueblo. O sea, no podés exigirle algo si vos no estás cumpliendo con lo que vos tenés que hacer. Gente, el Estado la verdad que es retro, no sé, estamos justamente en un año de elecciones y bueno, este video más que nada es para aquel que tome el mando. No sé si llegará o no llegará, pero esto tiene que cambiar. Esto y un montón de cosas, pero esto como primera medida. Igual el poder ya lo están perdiendo, o sea, ya el poder, como dije en videos anteriores, no lo tienen al 100, ¿sí? Porque hay un montón de cosas paralelas que se están generando por estas cuestiones, justamente. Que encima a veces hay cosas paralelas que son buenísimas y mejores que esta, pero como no les conviene, ¿sí? La hacen quedar como es algo, no es algo turbio o es algo, ¿sí? Y la gente compra eso, la gente señala con el dedo porque dice, no, pero eso no, pará, si esto está funcionando. Gente, nos seguimos viendo en los próximos videos.